Perfecto. Sí, ustedes por favor revisen que se esté grabando la clase siempre, porque a veces me olvido o nos olvidamos. Entonces, bueno, supongamos que nosotros tenemos un sistema cerrado, ¿sí? Es decir, tenemos una cantidad de materia, eh, esto molesta, ¿no? Tenemos una cantidad de materia que está cerrada en unos límites. Estos límites pueden ser límites reales o pueden ser límites ficticios. No necesariamente tienen que ser límites reales. Pero lo que sí tenemos que considerar que en esos límites que nosotros nos marcamos, la masa se mantiene constante. Es decir, no existe modificación ni variación de la masa con respecto al tiempo. En un determinado proceso que esa masa reaccione con el medio con el cual interactúa, esa masa se va a mantener siempre constante. Es decir, la cantidad de masa inicial va a ser siempre igual a la cantidad de masa final que se encuentre en el proceso. Entonces, esta cantidad de masa que tenemos acá dentro de nuestros límites que nos hemos marcado, que como les dije, pueden ser límites reales, como podría ser, por ejemplo, un tanque, un pistón, donde tenemos la masa dentro de ese tanque o dentro de ese pistón, o podría ser un límite que nosotros nos marcamos, puede ser un límite ideal, un límite ficticio, por ejemplo, si queremos analizar qué pasa con determinada masa que se encuentre en un ambiente determinado, pero no toda la masa del ambiente, sino una pequeña porción. Y nosotros, bueno, nos marcamos el límite dentro de esa porción de materia que nosotros queremos analizar. Entonces, bien, como les decía, tenemos esta masa y esta masa va a interactuar con el medio, ¿sí? Que tenemos por afuera de ese límite, y esa masa va a interactuar ¿de qué manera? Bueno, intercambiar masa no va a poder porque la masa se tiene que mantener constante, por lo tanto, estos límites para nosotros son límites que son fijos, o sea, no fijos, perdón, pueden ser móviles, pero tienen que ser que no permeables. Pero lo que sí puede intercambiar son cantidades de energía. Entre esas cantidades de energía que puede intercambiar se encuentra la cantidad de calor, bueno, lo voy a escribir acá de nuevo, la cantidad de calor que va a ser igual a la variación de energía que tiene el sistema, ¿sí? Se me cambió la variación de energía que tiene el sistema más la cantidad de trabajo, ¿sí?, que puede intercambiar ese sistema con el medio. Ese trabajo que puede intercambiar el sistema con el medio, como el sistema es cerrado, la única forma de trabajo que puede realizar es expandiéndose o contrayéndose. O sea que va a ser un trabajo de expansión, lo voy a escribir así, o un trabajo de compresión. ¿Cómo sería eso? Bueno, supongamos nosotros tenemos acá la materia que está encerrada en nuestros límites y, bueno, en un momento determinado eso se puede expandir una cierta distancia, ¿sí? Una distancia d, y esa distancia d se va a expandir debido a un cambio, por ejemplo, en la fuerza que se está ejerciendo sobre el límite. Es decir, para que se desplace el límite tiene que haber una fuerza que lo esté desplazando. Esa fuerza, ¿qué es igual? Bueno, es igual a la presión del sistema que tenemos, digamos, multiplicado por el área donde está soportada esa presión. Es decir, que la fuerza es igual a la presión por la superficie. Si hablamos de diferencial, por ejemplo, diferencial de fuerza va a ser igual a presión por el diferencial de superficie. Y si nosotros hacemos la integral de esa fuerza por la integral de la presión con respecto a la diferencial de superficie, vamos a obtener la fuerza total. Ahora, esa fuerza total, cuando se desplaza una cierta distancia d, lo que tenemos es el trabajo. ¿Se acuerdan que trabajo era fuerza por distancia? Es decir, que esto, cuando nosotros tenemos un desplazamiento, vamos a llamarlo d, voy a cambiar la d para no confundir, un desplazamiento L, ¿sí? Desplazamiento L, entonces vamos a tener un trabajo que en este caso
si es hacia afuera va a ser un trabajo de expansión, que va a ser igual a la fuerza aplicada por esa distancia L. Bueno, y la fuerza aplicada era la presión por la superficie y por L, con lo cual la superficie por la distancia L nos queda igual a presión por volumen. Es decir, escribiéndolo en forma diferencial, el diferencial de trabajo va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen. Y si queremos calcular el trabajo total, bueno, será la integral entre un valor 0 de volumen, un valor volumen inicial a un volumen final, volumen 2, ¿sí? Volumen inicial 1, volumen 2, y nos va a dar entonces el trabajo total de esa evolución. Entonces, como les decía, este trabajo puede ser tanto de expansión cuando el volumen aumenta, o puede ser un trabajo de compresión cuando el volumen disminuye. Y por otro lado, esta cantidad de energía es una suma de energías que tiene el sistema, que puede acumular el sistema. Tanto el calor como el trabajo no son energías acumulables. Es decir, el trabajo y el calor son energías que se pueden transferir. Y esas energías se pueden transferir siempre en los límites del sistema. Es decir, son energías que se intercambian con el medio, con quien interactúa el sistema. O sea, la masa que nosotros estamos considerando va a interactuar con algo externo, ¿sí? Que no importa, digamos, no tenemos por qué definirlo, pero es algo externo que va a intercambiar esa cantidad de calor y esa cantidad de trabajo. Y como les decía, esta energía interna sí es energía que se acumula, que es igual. La energía interna la podemos definir como la energía interna, que la vamos a llamar con la letra U, más la energía cinética, más la energía potencial del sistema. Energía potencial del sistema. Bien, como sabemos, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La pongo con la B corta para no confundirlo con el volumen. Y la energía potencial, ¿sí?, es la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura. Bueno, no siempre vamos a considerar la energía cinética y la energía potencial, o sea, muchas veces se va a despreciar, porque son valores muy pequeños respecto a lo que es la energía interna del sistema. Y la energía interna del sistema, digamos, bueno, hay toda una demostración para hacerlo, no la voy a hacer para no andar perdiendo tiempo, pero la energía interna del sistema no es algo que lo podamos determinar en forma absoluta, así como tampoco podemos determinar en forma absoluta la energía cinética, ni tampoco la energía potencial. Lo que podemos determinar nosotros son variaciones, es decir, cómo varía la energía cinética entre un estado inicial y un estado final. Y esa variación va a ser, bueno, un medio de la velocidad, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el estado inicial, y un menos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el estado final, por ejemplo. En realidad sería al revés, ¿sí? Como yo lo dije. Es decir, siempre cuando hablamos de una variación de energía, va a ser la energía final menos la energía inicial, que generalmente lo vamos a anotar como energía del estado 1, y la inicial, y energía del estado 2 como la final. Bueno, y esto es extrapolable a todos los tipos de energía, es decir, si queremos escribir energía cinética, energía interna, va a ser la energía interna del estado 2 menos la energía interna del estado 1. La energía potencial, por ejemplo, será variación de energía potencial, será la masa por la aceleración de la gravedad por la altura del estado 2 menos la altura del estado 1. La cinética será un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Otra forma de escribir esto es considerando calores, digamos, que ingresan al sistema y calores que salen del sistema.
Si nosotros lo escribimos de esta manera, ¿sí? Tenemos que considerar de qué calor estamos hablando, si es un calor que entra o un calor que sale. Se puede hacer una convención de signos en función de cómo es, por ejemplo, el trabajo generado. Es decir, si tenemos un trabajo que se expande, es decir, el sistema está realizando trabajo con respecto al medio, el trabajo nos da positivo porque el volumen final es mayor que el volumen inicial y por lo tanto el trabajo realizado por el medio es un trabajo positivo. Es decir, si tenemos acá nuestro sistema, ¿sí? Y acá tenemos el medio, bueno, el trabajo que nosotros estamos realizando contra el medio, esto va a ser un trabajo positivo porque se está expandiendo. Lo mismo si tenemos un trabajo que el medio realiza contra nuestro sistema, es decir, un trabajo de compresión, bueno, este trabajo va a ser un trabajo negativo. Y, por otro lado, si nosotros suponemos que no tenemos variación de energía interna, supongamos que la variación de energía interna se mantiene constante, bueno, y analizamos el calor en función de los signos que tenemos en el trabajo, vamos a ver que para que se mantenga la igualdad, bueno, vamos a tener que el calor que está recibiendo nuestro sistema tiene que ser un calor positivo y el calor que está cediendo nuestro sistema tiene que ser un calor negativo. Es decir, si nosotros no tenemos variación en nuestro sistema, tenemos que tener, supongamos que realizamos un trabajo de expansión, bueno, este trabajo nos va a dar positivo y por lo tanto el calor tiene que ser positivo. Y para que se pueda realizar este trabajo al medio, el sistema evidentemente tiene que tomar de algún lado esa energía para poder transformarla en trabajo. Es decir, que tiene que tener que el calor se está recibiendo. Por eso que el calor recibido sería positivo. Y por último, se ve que la energía interna, que es la energía interna, que en líneas generales es una función de dos parámetros, por ejemplo, de la presión y de la temperatura, o de la presión y el volumen, o de la temperatura y el volumen, en realidad, para un gas ideal, ¿sí?, queda solamente como una función de la temperatura. Es decir, que es independiente de los otros parámetros. Esto es para gas ideal. Bien. ¿Cuál era el gas ideal? Bueno, el gas ideal es digamos, evoluciona de acuerdo a las ecuaciones de Boyle-Mariotti y Gay-Lussac, es decir, a la ecuación general de los gases ideales. Es decir, a la ecuación P por B igual a R por T. Si un gas evoluciona de acuerdo a esta ecuación, entonces es un gas ideal. Si no lo hace de acuerdo a esta ecuación, entonces el gas no es ideal y la función de la energía interna va a ser función de dos parámetros, de presión y de temperatura. Pero para el gas ideal es solamente función de la temperatura. Es decir, si nosotros estamos analizando, por ejemplo, un gas real cualquiera, bueno, tenemos que considerar que la energía interna es función de la presión y la temperatura. Y si estamos considerando, por ejemplo, un vapor, que también es un fluido real, bueno, en ese caso, la energía interna no la vamos a poder determinar en función de un cálculo matemático, sino que lo tenemos que determinar por tablas. Es decir, tenemos que buscar en una tabla la energía interna del estado 2 menos la energía interna del estado 1 para poder calcularla. Y esto va a ser, bueno, buscar cuál es la temperatura 2, el valor de la energía interna, y acá buscar el valor bueno, en realidad sería al revés, sería de la temperatura 1, buscar cuál sería el valor de la energía interna en el estado 1 y cuál sería la energía interna en el estado 2. Y cuando estamos calculando para un gas ideal, bueno, hay un ensayo, una práctica que realizó Joule, que justamente justifica ¿cómo se dice?
Bueno, determina que la energía interna es solamente en función de la temperatura. Y se calcula como el calor específico a volumen constante, multiplicado por la masa y multiplicado por la diferencia de temperaturas del fluido. Acuérdense que cuando hablamos de diferencia de temperatura da lo mismo que utilicemos temperaturas en Celsius o temperatura en Kelvin. Pero cuando estamos trabajando con gases ideales o gases reales, ¿sí? Tenemos que estar trabajando con temperaturas absolutas. Y en el caso de trabajar con vapor de agua, las tablas de vapor de agua están en Celsius. Otro trabajo que también, otro tipo de trabajo que también podemos considerar, porque digamos, hay distintos tipos de trabajo, por ejemplo, está el trabajo de expansión y de compresión, como hemos visto, pero también, por ejemplo, hay un trabajo eléctrico. Trabajo eléctrico es cuando pues, tenemos, por ejemplo, una resistencia eléctrica en el sistema, eh, que, bueno, acá tiene la alimentación del potencial eléctrico, y esto suministra un trabajo eléctrico que internamente después este trabajo eléctrico se va a transformar en calor a través del efecto Joule de la resistencia. Pero habrá que considerar, digamos, tener en claro que dependiendo cómo nosotros tomemos el sistema, si la resistencia forma parte del sistema o si la resistencia no forma parte del sistema, en considerar si estamos hablando de trabajo o estamos hablando de calor. Por ejemplo, si en este caso la resistencia no forma parte del sistema, de nuestro sistema, es decir, que está fuera del sistema, es el medio, entonces la interacción del sistema con el medio es una transferencia de calor. ¿Sí? No es el trabajo, sino que es la transferencia de calor. En cambio, si la resistencia forma parte del sistema, bueno, lo que se intercambia dentro de nuestro sistema no nos interesa. Por lo tanto, la transformación del trabajo en calor no nos interesa para los fines del análisis que queremos hacer. Entonces, ¿cuál sería el valor que se intercambia o la energía que se intercambia con nuestro sistema? Bueno, justamente es el trabajo eléctrico. Es decir, el potencial eléctrico que se está entregando acá es lo que después se transfiere al sistema. Entonces, tengan cuidado que cuando estemos analizando un sistema, lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema. Es decir, si tenemos una resistencia eléctrica, tenemos que decir, bien, ¿el sistema es la resistencia eléctrica más la masa o es solamente la masa de gas que estamos analizando? Y en ese caso, habrá que ver si tenemos que considerar la energía que intercambia como calor o como trabajo eléctrico. Bueno, y después, cuando veamos sistemas abiertos, vamos a ver que hay otro trabajo, que es el trabajo de circulación o también el trabajo de flujo, que después está para analizarlo en la próxima clase. Bueno, más o menos tenemos un pantallazo de lo que vamos a realizar hoy. Esto nos sirve ya para realizar los ejercicios. Todo lo que es las demostraciones teóricas de esto lo pueden, o ya lo habrán visto en lo que subió Sosa al campus. Pero bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, nos la pueden realizar. Otra cosa que me olvidé, si nosotros en lugar de plantear esta expresión con los signos, decir, o sea, calor que ingresa positivo, calor que egresa negativo, etcétera, podemos escribir de la siguiente manera. Podemos escribir en forma de valor absoluto, porque acá estamos escribiéndolo, pero después el calor tendrá su signo correspondiente. Este calor no estamos diciendo ni que es positivo ni que es negativo. Habrá que ver qué signo nos da y entonces va a ser un calor saliente o un calor entrante. En cambio, nosotros también podemos escribirlo ya en forma de valor absoluto, diciendo que el calor que ingresa, ¿sí? Calor que ingresa o calor que input, digamos, Qim de input, porque bueno, generalmente Sosa lo da también como con la nomenclatura americana, menos el calor saliente, podemos escribir calor saliente o calor output, va a ser igual a la variación de energía interna, ¿sí? Más el trabajo
saliente menos el trabajo entrante. Bueno, cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Fíjense que el trabajo saliente es un trabajo positivo y el trabajo entrante es negativo. Bueno, en realidad creo que Sosa lo da todo para del otro lado de la igualdad, es decir, él escribe sumatoria de los calores, ¿sí? Menos sumatoria de los trabajos, igual a la variación de energía interna. O sea que esto sería calor entrante menos calor saliente más trabajo entrante menos trabajo saliente igual a la variación de energía interna. Esta sería la otra forma de verlo. Acá ya hay que tener en cuenta que ya, si nosotros pusimos calor entrante, el calor entrante tiene signo positivo y el calor saliente tiene el signo negativo. O sea que esto ya está manejado en valor absoluto. En cambio, si lo escribimos con esta otra ecuación, acá hay que determinar cuál es el signo y será entrante o saliente en función del signo que tenga. Bueno, podemos pasar a los ejercicios o tienen alguna consulta que hacerme. Bueno, pasemos a los ejercicios. ¿Te parece, Juan, si podés empezar? Ahora sí, tenía apagado el micrófono. Hacemos el ejercicio 3.3. Sí, ¿Lo espera podés? que voy a poner el enunciado también. Sí. Eh, Calculo que tienen la guía, ¿no? Los chicos, nunca le pregunté. ¿Tienen la sí, guía sí, de trabajo práctico? sí, pues la bajan del campus. Sí, 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 sí. sí. Bien, el 3.3 es este. Ahí está, Juan, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo leo de acá, porque ahí yo estoy con un celular, lo veo, pero muy chiquitito. Ah, bueno. Bien. Les leo el enunciado, así lo razonan. El 3.3 entonces dice: un depósito rígido y bien aislado, con 0,6 metros cúbicos, está lleno de aire. Dentro hay una rueda de paletas que transfiere energía al aire con un ritmo constante de 4 watts durante una hora. La densidad inicial del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Es la densidad estándar atmosférica, ¿no? Y si no hay cambios en la energía cinética o potencial, determinar, el punto 1 dice determinar el volumen específico en el estado final del aire en metros cúbicos por kilogramo. La energía transferida por el trabajo en kilojoule y el cambio en la energía interna del aire en kilojoule. Bien. Me quedé pensando porque pide el volumen específico en el estado final y bueno, es un ciclo. Ahora si ven el diagrama, es un ciclo. No, me estoy confundiendo con el otro ejercicio. Bueno, a ver, hacemos a la página de la resolución. Pide el volumen específico. El volumen específico es la inversa de la densidad. 1/1,2, que está en el siguiente paso. Lo puse como segundo lugar, a 0,83 metros cúbicos por kilogramo. Ahí está. ¿Eh? El B chica
Y el punto 2, que pide el trabajo, a ver qué es lo que pedía el punto 2. La energía transferida por el trabajo. Bueno, acá lo que tenemos que aplicar es, una vez determinado el sistema, que ahí está el dibujito del recipiente, adentro hay un sistema de paletas. El dibujo es muy esquemático, generalmente no nos metemos con los mecanismos y los dibujos tecnológicos bien de plano. El recipiente es aislado, adentro hay aire, el aire es lo que determinamos como sistema, el volumen es 0,6 y queremos ver ese trabajo que se le entrega a las paletas, a dónde va. Bueno, al hacer girar las paletas nosotros estábamos entregándole esa energía mecánica a ese aire que está ahí adentro, ¿no? Lo estamos agitando y dice que es despreciable la energía cinética y potencial, o sea que de la ecuación del primer principio, si es adiabático, ese calor Q va a ser igual a cero. De la expresión Q igual a delta U más W, queda que delta U más W es igual a cero. Es decir, ese trabajo, la potencia, donde está la potencia, me olvidé poner el puntito. Generalmente cuando está en kilowatts sabemos que es potencia, y el trabajo lo expresamos con W o L, en este caso está el W. El trabajo ese se va a transferir en energía interna. Después, seguidamente está determinado el delta U. Ese trabajo va a ser la potencia por el tiempo en que está aplicado ese trabajo, o sea, los 4 joules por segundo por los 3600 segundos, que dice que es una hora, da 14,4 kilojoules. 14.400 son 14,4 kilojoules. Es negativo porque se le entrega trabajo al sistema. ¿Recuerdan la convención de la primera práctica? Bueno, el volumen específico, lo que le había mencionado, era la inversa de la densidad. Y ese trabajo, como les decía, de la ecuación de primer principio se va a transformar, despejamos la energía interna, delta U. Si es un gas ideal, generalmente el aire en condiciones normales es, si lo consideramos ideal, ahí está expresado MCB delta T, y ese delta U va a ser igual a los 14,4 positivo. Y el delta U es 14,4 kilojoules, y la masa, que es el volumen sobre el volumen específico, es 0,723 kilogramos. Ahí está chiquitito, pero se ve. Y la energía interna por unidad de masa es el 14,4 dividido 0,723, da 20 kilojoules por kilogramo, que era lo que pedía. Sí, está el resultado en la guía. Bueno, están bien los 3 resultados. De acuerdo, que no está en el mismo orden, pero bueno, está bien resuelto. Bueno, ¿tienen alguna duda de este ejercicio? Sí, yo una pregunta. Sí. No me quedó claro cómo llegamos a la expresión de volumen final, volumen específico final. El volumen específico es la inversa de la densidad, está dada como dato. Claro, está No hace bien, falta, está bien, está bien. no hace Bien, falta aplicar la ecuación verdad. de estado. Es la inversa, es Perfecto. 1 sobre ρ, que es dato. Bien. Es eso. Bueno, gracias. Bueno, Perdón, si Juan, no hay... una aclaración, hacele ahí, una aclaración.
ahí pide el volumen específico en el estado final, pero es lo mismo que en el estado inicial, porque tanto el volumen como la masa se mantienen constantes, por lo tanto el volumen específico es exactamente igual al inicio que al final. Claro, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bien. Sí, dale, sí, Juan. Sí, no, me quedé pensando, eh, ¿por qué pide la temperatura? ¿No varía la temperatura? Mm, Sí, varía, pero me parece que no la da de dato. no da la temperatura inicial. Claro, no da Eh, la temperatura inicial. O sea, sí, no da como dato ese. O sea, solamente tenés la variación de energía interna. como, como está la respuesta ahí, bueno, está bien calculado. Bueno, si encuentran alguna duda, lo revisan, lo comentan por WhatsApp. Mm, Este, pasamos al 3.4. La ley dice, un gas recorre un ciclo termodinámico que consiste en los siguientes procesos. El proceso 1-2 es una compresión politrópica que P por B es igual a constante y U1 es igual a U2 y los valores de P1 es un bar, B1 es 1,6 metros cúbicos y B2 0,2 metros cúbicos. El proceso 2-3 es una evolución isobárica, o sea, presión constante, hasta que B3 es igual a B1. Y después el 3-1 es una evolución isocórica, o sea, volumen constante, y donde 1 menos 3 menos 3.529 kilojoules. Es un ciclo cerrado, ahora lo vamos a ver en el ciclo. Pide calcular el trabajo neto para el ciclo, podemos calcular el calor transferido en el proceso 2-3, y el tercer punto, se puede afirmar que el gas se comporta de manera ideal. Que son esos tres puntitos. Bueno, pasamos a la resolución. Podés compartir. Marcelo, Sí, ahí está, ¿no se ve? ¿me escuchás, Marcelo? Sí, ahí está, ¿no lo ves? ¿Alguno me escucha? Sí, Juan, ¿no escuchás? Te escuchamos, Juan. Sí, Y sí, se ve, parece Marce. que algo se cortó. ¿Podés compartir la resolución del ejercicio? Se ve, Juan. ¿Se ve? ¿No la ves, Juan? No, la resolución, el Ahí está, 3.4, ahí está el es 3.4. el enunciado. Sí, el No, no, enunciado. no se te actualizó el celular. Ya está puesto la resolución. ¿Qué tengo que hacer? ¿Escuchás, Juan?
Ah, ahí le escribí por el chat, quizá lo lee por el chat. Dale, gracias, Francisco. No, me parece que, bueno, se cortó la conexión. ¿Me escuchás, Bueno, Marcelo? sí, yo te escucho, pero desapareciste de la pantalla. Sí, eso es lo que no sé. Guillermo, a ver, lo hacemos después, el 3-4. Bueno, dale. Bueno, Guillermo, ¿querés ir vos con el ejercicio tuyo? Después hacemos el 3-4. Sí, 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 ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, vamos al 3-12. A ver, acá estamos, un segundito que hago andar todo esto. No, esto está mal. Acá. Te retumba un poco, baja un poquito A el ver, ahí. parlante, me parece. No, Te ahí, ¿se retumba escucha? un poco. A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, 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 te escucha, pero retumba un poquito. A ver. Bueno, mucho no puedo hacer, vamos a ver. No, no digo, Eh, ¿no podés bajar el volumen del parlante? el parlante, se puede intentar. A ver, ahí mejoró. No, igual, ¿No? igual. Igual, no, por eso no, no sé qué será. Ah, igual lo que pasa es que no estoy con la aplicación Skype, porque no estoy con el web, y no estoy seguro de dónde está tomando el sonido, pero bueno, a ver, para cómo se controla esto. El micrófono, acá ¿No, está. no podés entrar con la aplicación No, ya del está. Skype? Ya está. Ahí tiene que andar. Ahora está. Ahora Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora sí. Listo, listo, listo. No pude entrar con la aplicación, no sé qué le pasó. Pero bueno, con esta anda bien, no hay problema. Sí, sí, ahora A se te ver. escucha bien. Sí, sí, sí. A ver. Vamos a ver. Compartir pantalla. A ver. Acá estamos. Acá está. Acá está. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto, Guille. Ah, no, Ah, pará, bueno, todavía bueno. no. Todavía 3.12. no. 3.12. Ah, sí, acá dice que está compartiendo. Pues de ejercicio 3.12, resolución. Bueno, largo. Dice dentro de un dispositivo de No, no, cilindro. ¿No? espera un No, pero momento yo no veo nada. a ver si se Ah, actualiza. uf, No se ve, Guille, todavía. uf. Em, Volvelo a compartir. sí, no, podemos pasar al. Si me puedes invitar así entro desde la aplicación. Capaz que es Bueno, eso. espera que te mando. Porque entré con el link y pude entrar desde la web, pero no desde el. No, problemas técnicos. Ahí te mandé el link por el WhatsApp. A ver, WhatsApp. Sí, lo que pasa con el. Que con esto yo puedo desde la web, pero no desde el. No me entra en la aplicación, no sé por qué. No sé cómo. Pero, a ver, déjame, espera, a ver que te llamo, a ver, espera, entonces, para Eso, ver, eso. espera un poquito. Como hacíamos siempre. Eh, Siempre me aparecía acá un botoncito, entraba y listo. bueno, vas a tener que salir, me parece, para que te llame. Ah, tengo que salir. Ah, bueno, salgo y vuelvo a entrar. Dale. Salgo y vuelvo a entrar. Qué lío. ¿Cómo es esto? Eh, espera.
Ahí lo estoy llamando. No disponible. A ver. Te estoy llamando, Guillermo. ¿No escuchás? Bueno, parece que hoy tenemos problemas de conexión. A mí me No, verte no te veo. Bueno, hacemos una cosa, Nico. Ahora sí te veo. Nico, ¿querés ir vos con el ejercicio tuyo? Porque si no, vamos a pasar toda la hora. Dale, dale, voy. Dale, por favor. Me quedan un par de cosas pendientes, pero Ahí lo termino aparece. ahí. Bueno, Si dale. no, si no voy yo. Bueno, intento compartir de nuevo, a ver si anda. Se Hola. te escucha de nuevo mal, Guille. Ya lo arreglamos. Para. Ahí está. Ahora sí. Intento compartir la pantalla a ver si se ve. De A esta ver. cosa que debería andar, pero... A ver. Acá está. A ver. 1, 2, 3, 4. Acá me dice que está compartiendo. ¿No se ve nada? No. Fíjate qué pantalla estás compartiendo. A lo No, mejor pero estás dice... poniendo mal la pantalla que compartís. no, tiene que ser esta, tiene que ser esta. A ver, para... Se ve el cursor nada más. se ve el cursor, qué lindo. Bien. Lindo Skype. A ver, voy a intentar... a ver, voy a intentar compartir de nuevo. A ver, esta 312, compartir. A ver, ¿ahora se ve algo? ¿Ven Ahora algo? sí. Ahora Ahí sí. se ve. Hacemos así, true checks, ¿qué va a ser? Dale. Bueno, entonces ejercicio 312, dentro del dispositivo, cilindro pistón. A ver si se puede sacar esto. Ahí está, es un poquito más grande. Entonces, el cilindro pistón hay 3 kilos de mezcla líquido vapor de agua a 160 kilopascales. 1 kilo de agua está en fase líquida y el resto en fase vapor. Se transfiere calor al agua y el pistón, que descansa en un conjunto de topes, comienza a subir cuando la presión en el interior llega a 500 kilopascal. La transferencia de calor continúa hasta que el volumen total aumenta en 20%. Piden las temperaturas, la masa del agua líquida al principio, el trabajo efectuado y acción de grama. O sea, básicamente tenemos un pistón con 2 trabitas acá, que hay una masa que sabemos que, a ver, sí, la masa es de 3 kilos. Y una masa, 1 kilo está en fase líquida y el resto, bueno, obviamente 2 kilos está en fase de vapor. Calentamos, le aplicamos calor y el pistón, o sea, primero no se mueve. Se empieza a mover cuando la presión que aumenta acá abajo debido al calor, equilibra a la presión que viene de arriba más el peso propio del pistón, que no sé cuánto es. Pero, o sea, cuando la presión abajo, primero es inferior, empieza a aumentar hasta que, llegado a un punto, levanta el pistón. El pistón sube, aumentando el volumen que deja abajo, y cuando el volumen aumentó en un 20%, ahí hacemos clic y ahí ese es el estado 2. No, estado 3 en realidad. El estado 1 es el principio, el estado 2 es cuando el pistón empieza a moverse, el estado 3 es cuando llega hasta el nivel de 20%. Su posición es el proceso es cuasi estático, el punto 1 es inicial, el punto 2 es cuando el pistón empieza a desplazarse, el punto 3 es el final. Más o menos lo que le estaba diciendo.
Siempre en estos casos combinamos una tabla, que tenemos volumen del sistema, adoptamos como sistema nuestro agua, agua tanto en estado líquido como gaseoso, todo lo que está encerrado dentro del pistón. Entonces, a ver, aquí está. Estos son los tres estados. La masa siempre es de 3 kilos. La presión inicial es 160 kilopascales. Y al final es 500 kilopascales, que nos dicen acá. Que, claro, que el pistón empieza a moverse, punto 2, cuando la presión alcanza los 500 kilopascales. Al principio de estado mezcla y después no sabemos. Porque posiblemente se vaporice una parte, todo, el vapor sobrecaliente. Es lo que uno puede suponer, pero hay que ver qué dicen las tablas, ¿no? Hay que ver si después se verifica. Entonces, punto 1 es vapor húmedo, mezcla. Y tenemos, ¿qué tenemos para el estado 1? Para el estado 1, esto se resuelve tipo polares cruzadas. Bueno, a ver, ¿en qué estado tenemos suficientes datos como para sacar más? Bueno, el estado 2 y 3 no tenemos gran cosa, solamente la masa y la presión. No tenemos ni idea de temperatura, ni volumen específico, nada. En el estado 1 tenemos el título, pues si tenemos 1 kilo de vapor sobre 3 total, sabemos que el título es de 0,66, es periódico 0,67. Entonces, ya teniendo el título y la presión, bueno, también podemos sacar la temperatura, porque sabemos, recordarán que cuando el agua está en estado de mezcla o de vapor húmedo, si tenemos la presión, esa presión le corresponde a una temperatura. Eso sale de la tabla directamente, 113,3 grados centígrados. Y para esa presión y temperatura tenemos que este es el volumen del líquido y este es el volumen específico del gas. Fíjense que la misma masa de sistema ocupa mucho más volumen sistema líquido, pero tipo 1000 veces más. Es razonable. Bien. Pasamos a la siguiente. Acá está. Entonces conocemos las masas y los volúmenes específicos. Y entonces puedo calcular el volumen total. Este es B grande, volumen total. Va a ser el volumen específico del líquido por la masa del líquido, que la conocemos, en el punto 1, ¿no? Inicial. Más lo mismo para el gas. La masa del gas, que la conocemos, por el volumen específico del gas. Sacamos las cuentas. Bueno, tenemos este es el volumen total de nuestro sistema. En el punto 1. Que va a ser igual al punto 2, porque entre el punto 1 y el punto 2 el pistón no se mueve, con lo cual el volumen es el mismo. Bien. Vamos al punto. Bien. Entonces, nos dicen que al final de todo, el volumen aumentó un 20%, o sea que va a ser volumen 1 por 1,2. Ahí tenemos el volumen 3. Y el volumen específico 3 va a ser igual el volumen total 3 dividido por la masa, que no varió, es constante, y nos da este valor. Bueno, a ver cómo es la cosa. Bueno, al final tenemos de presión y volumen específico, y eso nos da, a ver, un segundito, me adelanto un poquito. Sí. En la tabla de agua podemos encontrar, acá me faltó poner, que para, ¿cómo es? Para el volumen específico y la temperatura, no, perdón, y la presión final que tenemos, se trata, ese estado lo encontramos en vapor sobrecalentado. Esto falta ponerlo acá, lo pongo después, pero bueno. Y como ya tenemos el volumen específico y tenemos dos parámetros. La presión, ay, un segundito. Tenemos dos parámetros, la presión y el volumen específico. Y sabiendo que es vapor sobrecalentado, ya podemos calcular la temperatura de la tabla, que la tenemos acá. Bueno, ahora tenemos que ir al punto 2, que nos quedaron algunos puntos pendientes. Acá está. Como tenemos el volumen total y la masa, podemos sacar el volumen específico.
Y bueno, del mismo modo, ya podemos ver que en el punto 2 ya hay vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Y porque el volumen específico del sistema es más grande que el volumen de vapor saturado. O sea que ya estamos a la derecha de la tabla. O sea, tenemos la presión, tenemos el volumen específico. Para esa presión, el volumen específico de saturación es este, así que ya tenemos vapor sobrecalentado. Bien. Básicamente lo que tienen que hacer con un problema de estos es, no sé si resolver palabras cruzadas, pero es un sistema así, de ir viendo a ver qué es lo que me falta y qué falta acá, para completar la tablita. Acá está. Esta es la transparencia siguiente, la diapositiva siguiente. Bueno, el trabajo es igual a presión por diferencia de volumen. Tenemos, o sea, en la transformación 1-2 no hay trabajo porque el volumen es constante, es una transformación, ¿cómo se dice? A volumen constante. Con lo cual no hay trabajo de expansión. El único trabajo que puede haber es en el tramo 2-3, que va a ser la variación de volumen por la presión que está venciendo el sistema, que va a ser la presión esta P2 o P3, lo mismo, de 500 kilopascales. Bueno, sacan las cuentas y llega acá. Ya la tablita nos queda acá. Faltan algunos agujeros, pero tampoco no nos piden. Y lo que sí pedían era el gráfico en un PV. Esta es la campana. Por acá está el punto crítico. El punto inicial está dentro de campana. Esta es una transformación a volumen constante donde el fluido recibe calor y aumenta su temperatura a volumen constante. Y acá en este punto sale de la campana, con lo cual ya no queda líquido presente en el sistema. Acá es donde el pistón empieza a moverse y claro, se mueve a presión constante porque es un pistón flotante, no tiene un émbolo que lo empuje ni para abajo ni para arriba, con lo cual la presión se mantiene constante y como nosotros seguimos aumentando la energía interna de nuestro sistema, porque transferimos calor, entonces aumenta el volumen y pasa de 2 a 3. Bueno, ese es el problemita. No sé si tienen dudas, inquietudes. A ver. Ahí está. A ver, ¿dónde estoy? Acá está. Sí. Acá está. Bueno, no sé bien si tienen dudas. Si hubiera tiempo, quería aclarar una cosita del problema que di hace 2 semanas. Que el resultado está bien, pero por ahí puede haber alguna duda generada. La clase pasada me olvidé. No sé si... Eso sí sobra tiempo al final. No sé cómo seguimos. Bueno, Juan, dale, si querés, como en el ejercicio vos. Hola, Dale, ahí lo Marcelo. pongo. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, se me está Ahí lo cortando el puse. internet. Estoy teniendo el problema. Yo también. Ahí lo puse, ¿lo ves? No alcanzo a verlo. Tengo sonido y no tengo video. Me está cortando el video. ¿Tenés puesto el Wi-Fi? Es que por eso se cortó el internet, el wifi y Ah. lo pusiste, está a la vista del ejercicio, el 3-4. Ahí está, ¿lo ves? Yo no lo veo. Bueno, vos andá explicándolo y yo voy siguiéndote de lo que decís. ¿Cómo decís?
andá explicándolo. ¿Por qué no Yo- hace el ejercicio, Nico? Y pues, Dale, yo entendí. estoy al si file. querés, Marce. ¿Qué? Que yo estoy si querés, Marce. Para dar el Bueno, mío. bueno, espera, Juan, entonces. Fíjate a ver si se puede arreglar que vaya Nico primero. Bien, ahí se ve la pantalla. Sí, Nico, perfecto. Bien, vamos a hacer el ejercicio 3.7 de la guía. ¿Qué nos dice? Un tanque aislado se divide en dos partes mediante una separación. Una parte del tanque contiene 2,5 kilogramos de agua líquida comprimida a 60 grados y 600 kilopascales, mientras que la otra parte está evacuada. Se retira la división y el agua se expande para ocupar todo el tanque. Determinar la temperatura final del agua y el volumen del tanque para una presión final de 10 kilopascales. Bueno, ¿cómo empezamos con esto? Lo primero que tenemos es que determinar el estado inicial. ¿Por qué? Porque nos dan todos los datos. Entonces, si nosotros revisamos el estado inicial, lo que a nosotros nos dice es que tenemos agua líquida comprimida a 60 grados y 600 kilopascales. Son 2,5 kilogramos, pero eso por ahora no nos importa. Lo importante es la temperatura y la presión. Y ya nos dan el dato de que es comprimida. Si no nos dieran ese dato, ¿podríamos trabajar igual? Sí, porque cuando buscamos para 60 grados y 600 kilopascales, lo primero que se nos va a ocurrir, o lo primero que se nos debería ocurrir, sería ver la tabla de agua saturada. En la tabla de agua saturada, nosotros vamos a tener que no va a funcionar poner esa temperatura y esa presión juntas. ¿Por qué? Para los 600 kilopascales tenemos una temperatura de 158,83 grados Celsius. Y para 60 grados tenemos una presión de 19,947 kilopascales. Entonces, ¿eso qué nos va a decir? Como nosotros vemos esa presión y la temperatura de saturación para esa presión es mayor a la que tenemos, significa que tenemos menos energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tenemos menos energía que la de saturación, va a ser líquido subenfriado o comprimido. Bien, ahora para determinar el estado inicial, ¿cuál de las dos tomamos? ¿La presión o la temperatura? ¿Por qué les pregunto si la presión o la temperatura? Porque no tenemos una tabla de líquido comprimido. Lo que vamos a hacer es una aproximación. Entonces, ¿por cuál aproximamos? ¿Por la presión o por la temperatura? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguno se anima a hablar? Bueno, lo vamos a tomar por la temperatura. ¿Por qué? Porque con las diferencias de presión cambia mucho la energía. Cambian mucho todos los otros valores. No tanto de volumen específico, porque como ven, ahí tenemos una diferencia de... A ver, en la primera tenemos 1101 al final. Y en la otra, 1020. Eso no varía mucho. Lo que sí varía son los términos de energía, que son los que nos importan. Pifié de renglón acá.
Lo que sí varían son los términos de energía. Y el que se aproxima de forma correcta es tomando la temperatura. Eso es un tilde. Entonces, para el estado inicial, lo que vamos a tener es una temperatura de 60, una presión de 600 y la energía interna va a ser la que le corresponde al saturado a 60 grados. Para el estado final, nos dicen que tenemos una presión de 10 kilopascales. Otra vez vamos al agua saturada y vemos si estamos en el rango para ver si es agua saturada, si es líquido subenfriado o si es vapor sobrecalentado. Entramos con la presión de 10 kilopascales y una energía interna de que en qué quedamos de 251,16. Y cuando entramos acá, vemos que estamos en el rango. Si el mínimo para 10 kilopascales es 191 y el máximo 2437, 250 y tantos, en el rango. Entonces lo que tenemos es agua saturada. ¿Ok? Nos pedían en el ejercicio la temperatura. Como ya sabemos que tenemos esta temperatura, como ya sabemos que tenemos agua saturada, la temperatura de equilibrio para los 10 kilopascales van a ser estos 45,81 grados. Entonces, esa es una de las respuestas del ejercicio. Acá lo que tenemos es cómo se llega a que la energía interna es la misma, porque eso me lo acabo de saltear y no debería haberlo hecho. Un delta U tenemos para el ejercicio este una diferencia de energía interna que es igual al calor menos el trabajo. Nos dice que el recipiente está aislado, entonces calor no va a haber. La expansión que realiza es contra vacío, entonces trabajo tampoco va a haber. Entonces, variación de energía interna va a ser igual a 0. O sea, energía interna inicial igual a energía interna final. Después, como la masa tampoco varía, vamos a tener que la energía interna específica, o sea, por unidad de masa inicial, va a ser también igual a la energía interna específica por unidad de masa final. Así es como llegamos a esta parte diciendo lo que podemos decir sobre la presión y la energía interna. Bien, ahora que sabemos que tenemos agua saturada, lo otro que nos piden es el volumen del recipiente final. Entonces, para conocer el volumen del recipiente final, necesitamos saber. Bueno, ya sabemos que el volumen está ocupado totalmente por el agua, ya sea en estado de vapor o líquido. Entonces, como también conocemos la masa, lo que deberíamos conocer también es el volumen específico. Bien, para conocer el volumen específico, lo que vamos a tener que determinar en un principio es el título. ¿Por qué? Porque como tenemos una mezcla, en esta parte, acá está, cliqué con la línea. En esta parte, como tenemos una mezcla, lo que vamos a tener que hacer es determinar cuál es la proporción de mezcla para determinar ese volumen específico de la mezcla, el total. Y eso lo hacemos con el título.
para determinar el título, tenemos que la energía interna que tenemos va a ser igual a la del líquido por, más el título, por la diferencia entre la energía del líquido, entre la energía interna del vapor y la energía interna del líquido. Eso, para algunos valores, ya está en la tabla. El UFG, que ven acá, esto les da la resta entre el 2437 que tienen a la derecha y el 191,79 que tienen a la izquierda. No es un dato que no podrían sacar si no estuviera, pero se lo facilitan en algunos lugares. Después, para el volumen específico, lo vamos a tener que hacer a partir de la resta, porque no nos dan un valor intermedio. Bien. Con eso van a determinar el título, que no llegué a hacer la cuenta, pero si alguno la quiere facilitar, es hacer la resta. Es 251,16 menos 191,79 dividido 2245. Sería 0,03. 0,03. Sí. Ok. Bueno, eso nos da un título de 0,03. Después vamos a determinar el volumen específico de esta mezcla que se produce en el estado final, que va a ser... Disculpen la letra, igual si la vieran en persona sería peor, así que no hay mucha diferencia. Que va a ser este 0,03 por la diferencia que tenemos ahí. Esta de fluido. Pero bueno, 0,03 prácticamente nos da... Bueno, prácticamente nada, porque es 1000 veces mayor el número, pero vamos a hacer la cuenta mejor. Nico, déjame que haga alguna aclaración, por favor. Dale. Chicos, cuando determinan el título, no saquen un solo dígito significativo, como en este caso 003, porque supongamos que el siguiente número sea un 5, por ejemplo, o sea un 9, no sé, cualquiera sea. El error que se está cometiendo al anular los otros números es muy grande. Fíjense que si fuera un 9, estarían cometiendo un 30% de error aproximadamente. Entonces siempre traten de sacar por lo menos tres valores significativos de números, no solamente uno. Si no, el resultado les va a dar cualquier cosa. Adelante. Dale, gracias, Marce. Sí, A tiene mí, razón. a mí me había dado 0,0264, por eso aproximé a 0,03. No sé si sigue estando mal, ¿no? Sí. Sí, tendrías que haber usado 0,264 porque el error que te va a dar usando 0,03 es muy Sí, importante. está bien, genial. Gracias. No, por nada. Bien, 0,0264. Y la diferencia que es 14,67 menos
Bueno, no sé si alguien más hizo la cuenta, a mí me dio 0,388. ¿Qué esto qué van a hacer? ¿Cómo es la cuenta? No la estaría viendo bien. Esta, la de B, Sí. B, es B del fluido, C. o sí, fluido, más el título, que es el que sacamos de acá, Sí, sí. por BFG, que no está en la tabla. Pero BFG es la resta de estos dos. Dale, perfecto. Sí. Es que me quedaba duda con el puntito que era, no pensé que era una letra. El Ah, puntito. no, sí, Pensé que era un salió punto. algo raro. Ok, gracias. Disculpa. Bien. Y eso me dio 0,388. ¿Qué son? Las unidades que están acá. Metro cúbico por kilogramo. Bien, finalmente, para obtener el volumen del recipiente, sacamos. O sea, tenemos este volumen específico que es de la mezcla. Y lo que sabemos del enunciado es que tenemos 2,5 kilogramos. Entonces, simplemente hacer una multiplicación. Que da, a mí me dio 0,97 metros cúbicos. Y bien, eso es todo el ejercicio. Gracias por tu atención, gracias a los que colaboraron y los dejo con Marce. ¿Alguna duda? Yo quiero saber qué más usaste. ¿Qué masa usé? Sí. Usé la masa total, la que te dan en el enunciado, que es 2,5. Acá. Ah, perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, respecto de este ejercicio? Juan, ¿vos estás en condiciones de explicarlo al Sí, sí. otro? Se me estaba cortando el internet, arranco, lo hago rapidito. El 3-4. Bueno, ahí te ¿Lo pongo la leo de pantalla. nuevo? Ah, sí. Lo voy leyendo, ya lo había leído, pero repito. Decía, un gas recorre un ciclo termodinámico que consiste en los siguientes procesos. El proceso 1-2 es una compresión politrópica, P por B igual a constante, con U1 igual a U2, donde P1 es un bar, B1 1,6 metro cúbico y B2 0,2 metros cúbicos. El proceso 2-3 es una evolución isobárica, o sea, presión constante, hasta que B3 es igual a B1. Y el 3-1 es una evolución isocórica, es decir, el volumen constante, con U1 menos U3 igual a menos 3.549 kilojoules de dato. Pide calcular el trabajo neto para el ciclo, calcular el calor transferido en el proceso 2-3 y si se puede afirmar que el gas se comporta como gas ideal. Pasamos a la resolución. Si se lleva a cortar, bueno, lo tienen hecho y si hay tiempo lo hacemos después, si no, estoy teniendo problema con el Wi-Fi. Entonces ahí tenemos los tres procesos, el 1-2, que es
una politrópica a temperatura constante. Dice que U1 es igual a U2, o sea, la temperatura es constante, y P por B es igual a constante. La primera parte son datos que puse ahí abajo del enunciado del ejercicio 3.4. Están los datos. El 2.3 presión constante y el 3.1 volumen constante. En el diagrama PV, ahí se ve el ciclo cerrado, y lo que pide es, el primer punto es calcular el trabajo neto. O sea, vamos a calcular el trabajo en las tres etapas de todo el proceso, 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Sumamos esos tres trabajos y eso va a dar el trabajo neto. En la etapa 1, 2, nos dice que P por B es igual a constante, así que podemos poner P1, B1 igual a P2, B2, igual a P por B, una expresión genérica. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio despejamos P2, que no lo conocemos, no es dato, de la expresión P1, B1 sobre B2, resulta 8 atmósferas o 808 kilopascales. Y el trabajo va a ser la integral de P diferencial de B, ¿no? En ese proceso 1, 2. Lo que le quería decir de esa expresión genérica inicial de P por B constante, despejamos esa P en función de P1, B1. P1, B1 sobre B. Lo reemplazamos dentro de la integral. ¿Se entiende? Esa integral P diferencial B queda P1, B1 sobre B diferencial B, que es una integral logarítmica. El valor P1, B1 es una constante que está calculado 160 kJ. Sale de la integral, entonces queda la integral entre B1 y B2 de diferencial de B sobre B, y resulta 160 por el logaritmo de B2 sobre B1, queda que ese trabajo 1, 2 es igual a menos 332,7 kJ. Ya tenemos la primera etapa, el trabajo de esa primera etapa. Pasamos a la etapa 2-3. Es a presión constante, se puede ver la recta P constante en el diagrama PB, y el trabajo 2-3 es simplemente P por B3 menos B2. B3 y B2 son datos, está ya determinado, 1,6 y 0,2, y la presión P2, 808, resulta que ese trabajo 2-3 es 1131,2 kJ. Y nos queda el 3.1, que es a volumen constante. Entonces esa integral de P diferencial de B va a dar 0, ¿no? El trabajo a volumen constante es 0. Sumamos los tres trabajos, W1, 2, 2, 3 y 3.1, y tenemos el trabajo neto, ¿no? Que sería la suma de los dos primeros, simplemente da 798 kJ. Creo que está en el resultado. Sí, está bien, está en el resultado en la guía. Sí, está bien calculado. El punto 2 pide el calor 2.3. La siguiente hojita. Bueno, aplicamos la expresión del primer principio. U23 es igual a delta U23 más W23. No hay otros términos de energía cinética, son los únicos términos de entry. Y ese delta U23, que es U3 menos U2, tenemos como dato que U2 es igual a 1. Así que lo reemplazamos
y queda U3 menos U1. Ahí está indicado. Y porque ese es el dato, U3. U1 menos U3 es menos 3.549. Eso es dato. Entonces lo reemplazamos en la expresión del primer principio. Y en ese caso sería U3 menos U1, el signo cambiado, más 3.549. Y más el trabajo 2,3, que es 1.131. Resulta que Q23 es 4.680,2. ¿Se entendió esos cambios ahí? El delta de energía interna 3,1 es dato, o U1 menos U3. Entonces lo reemplazamos. Y después, el último punto, pregunta si el comportamiento es como gas ideal. Bueno, yo ahí le hice un pequeño análisis. Recuerden la expresión P por B igual MRT, es gas ideal. Si es un gas ideal, los tres procesos tienen que comportarse como ideal. La primera parte, P por B, la etapa 1,2, P por B igual a constante, cumple con la ley de Boyle. O sea, P por B igual a constante es lo básico de la ley de gases ideales, o sea que esa etapa sí cumple. Pero si se fijan, el 2,3 es presión constante, esa presión constante, bueno, un gas real muy lejos de ser ideal podría hacerlo también a P constante. Pero ¿qué pasa? En ese punto 3 tenemos como dato la energía interna, que era U1 menos U3. Ese salto de energía interna es un dato. Entonces me pregunto, ¿puede ser cualquier valor U1 menos U3? No puede ser cualquier valor, tiene que cumplir con la ecuación de energía interna para gases ideales. MSB por T1 menos T3 tiene que ser igual a menos 3.549. Lo reemplazo las temperaturas T1 y T3, se simplifica la masa, y bueno, queda una ecuación que se tiene que cumplir para que esa energía interna tenga ese valor. Y resulta que CB tiene que ser igual a R por 3,13. Busqué en las tablas los valores de R y de CB para los gases reales, a ver si lo puedo hacer cumplir con este proceso. Bueno, el primer valor que encuentro del aire no cumple con ese término. El segundo sí, es el amoníaco. El valor de CB da exactamente igual. Y el amoníaco, bueno, ahí está anotado la temperatura crítica y el punto crítico. Y ahí le quería recordar un poquito lo que le explicó Marcelo de la ecuación de gases reales con el factor de compresibilidad Z. ¿Qué quiere decir? Hice este pequeño análisis para que vean que esa ecuación de estado ideal, bueno, la puedo aplicar, pero siempre y cuando me cumpla que ese valor de Z esté próximo a 1. O sea, si me acerco a la campana, a los valores de PC y TC, cerca de esos puntos críticos, cerca de la campana, bueno, la ecuación de gases ideales va a tener errores. Quería recordar esa partecita. Bueno, les dejo que analicen eso para el agua, por ejemplo, fíjense en si cumple ese análisis, revísenlo. Y eso es todo. O sea, todo ese proceso se cumple para, bueno, los gases reales que cumplan con ese valor de CB y R. Entonces sí, está bien ese valor 3.500. Yo no puedo decir la energía interna es 5.000, así porque sí. Entonces
que se cumplan las leyes de gases ideales. Bueno, tiene que cumplirse esos valores. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es todo. Revísenlo, cualquier cosa, consultan. ¿Se escuchó? Sí, sí, perfecto, Juan. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto del ejercicio? Bueno, sí. No, no hay Ahí, ninguna Nicole. pregunta. Ah, bueno. Bueno, vamos a ir con el ejercicio 3.6, que es el último ejercicio que teníamos para hoy. A ver. Vamos a leer el enunciado. Dice, una masa de 0,5 gramos de un gas está contenida en un dispositivo cilindro-pistón vertical. Ver figura. Vamos a ver la figura que corresponde al 3.6. ¿Sí? Sería esta figura de acá. Tenemos el gas dentro del cilindro, que son 0,5 gramos. Tenemos afuera una presión atmosférica de un bar. El área del pistón es de 0,078 metros cuadrados. Y la masa del pistón, es decir, la masa del émbolo, es de 10 kilogramos. Y este sería el nivel 0 del desplazamiento. Bueno, volvemos al enunciado. Dice, inicialmente la cara interna del pistón está en x igual a 0 y el muelle, es decir, el resorte, no ejerce fuerza alguna sobre el pistón, es decir, que el resorte está libre. Como resultado de la transferencia de calor, el gas se expande, elevando el pistón hasta que tropieza con los topes. En ese momento, la cara interna del pistón se encuentra en x igual a 0,06 y cesa el flujo de calor. La fuerza ejercida por el muelle sobre el pistón cuando el gas se expande varía linealmente con el valor de x según la expresión F igual a K por X, donde el valor de K corresponde a un valor de 9000 newton sobre metro. Y el rozamiento entre el pistón y la pared del cilindro se desprecia, lo vamos a despreciar, y la aceleración de la gravedad va a ser constante e igual a 9,81 metros por segundo cuadrado. Y nos piden, ¿cuál es la presión inicial del gas en kilopascales? Determinar el trabajo hecho por el gas sobre el pistón en joule, y si las energías internas específicas del gas en los estados inicial y final son de 210 y de 335 kJ por kilogramo, respectivamente, dice calcular el calor transferido en joule. Bueno, pasemos a la resolución entonces. Este no es. Sería este de acá. Bueno, acá tenemos el esquema. El pistón acá se encuentra en valor de x igual a 0 y cuando tengamos el desplazamiento hasta el tope va a ser x igual a 0,06. El resorte en este momento no hace fuerza, pero se entiende que ni bien empieza a desplazarse el pistón, el émbolo, ya empieza el resorte a hacer su fuerza. Tenemos acá dentro la masa del sistema y la transferencia de calor que nos dice el enunciado que se produce. Y externamente tenemos una presión P0. Entonces, para la determinación de la presión inicial que actúa sobre el gas, hay que tener en cuenta dos presiones en este caso. Una que sería la presión atmosférica y otra es la presión que está ejerciendo el pistón sobre el gas, que el pistón tiene un cierto peso y por lo tanto ejerce una determinada presión. Es decir, lo que nos interesa saber es la presión absoluta que se ejerce sobre el gas. Entonces, tenemos que calcular cuál es la presión total, la presión absoluta, que es la suma del pistón más la presión atmosférica. La presión del pistón sería la fuerza del pistón dividida por la superficie de ese pistón.
Es decir, la fuerza del pistón, que era la masa del pistón por la aceleración de la gravedad, y eso dividido a la superficie del pistón nos va a dar la presión del pistón. Haciendo la cuenta, nos queda que la presión del pistón es 12,58 kilopascales. Entonces, la presión total, le tenemos que sumar a ese valor 100 kilopascales, que es la presión absoluta, la presión atmosférica, y eso nos da 112,58 kilopascales. Para calcular el trabajo, ¿sí? El trabajo va a ser la suma del trabajo debido a la presión, digamos, total que se encuentra, que tiene el sistema, y la fuerza ejercida por el resorte. Porque cuando, por un lado tenemos la presión ejercida total, pero después cuando empieza el resorte a ejercer un esfuerzo hacia el pistón, bueno, ahí tendremos una presión adicional que va a estar ejerciéndose, por lo tanto el trabajo será la suma de esos dos trabajos. Entonces, veamos por un lado el cálculo del trabajo que realiza el resorte, o debido al resorte. ¿Sí? El trabajo realizado por el resorte va a ser la integral de la fuerza que ejerce el resorte por el diferencial de X, que será el diferencial de desplazamiento que tiene. Es decir, la fuerza que es K por X y por diferencial de X, con la integral entre 0 y el valor de X. Es decir, resolviendo la integral, esto me queda 1/2 de la constante por X al cuadrado, entre el valor de 0 y el valor de X máximo, que es 0,06. Entonces, resolviendo este valor, nos queda 1/2 de 9000, que es el valor de la constante, por 0,06. Entiendo que la unidad de 0,06 está en metros, me parece que el enunciado no lo decía, sino que decía solamente... Ah, no, decía sí, 0,06 metros, sí, no recordaba eso. 0,06 metros al cuadrado, ¿sí? Y eso me da, o sea, newton por metro, que simplifico con el metro cuadrado que simplifica con el metro, me queda newton por metro, que es la unidad de joule. Entonces me queda 16,2 joule. Por otra parte, el trabajo realizado por el pistón contra la presión total que está ejerciéndose en el pistón es la presión total por la variación de volumen del pistón. Es la presión por el diferencial de B, la integral de P diferencial de B. Como en este caso la presión del pistón es constante, no así era constante en el caso del resorte, por eso tuvimos que hacer la integral, pero en este caso la presión es constante. Entonces, la variación de volumen la podemos calcular como la superficie que tiene el émbolo por el desplazamiento que produce, que era 0,06. Entonces nos da 0,078 metros cuadrados, que es la superficie del émbolo, por 0,06, y eso nos da 0,00468 metros cúbicos. Bueno, reemplazando entonces el valor en la expresión de trabajo, multiplicando por la presión total, me queda un valor de 52,68 joule. Bueno, entonces el trabajo total va a ser el trabajo realizado por el resorte más el trabajo realizado por la presión externa, con lo cual me queda 68,88 joule. Fíjense que cuando estamos realizando el trabajo del sistema, el trabajo del sistema es en realidad la presión del sistema por la integral de la presión del sistema por diferencial de B. Pero nosotros en realidad no sabemos cómo evoluciona la presión del sistema. Pero lo que sí sabemos que en todo momento, si el sistema está en equilibrio, la presión del sistema tiene que estar equilibrada con la presión del medio. Por lo tanto, la presión del medio es constante, es decir, que a medida que se va desplazando el sistema, es decir, el sistema está recibiendo calor. Ese calor hace que aumente la presión del sistema. Pero ¿qué pasa? Ni bien aumenta la presión del sistema, el pistón se dilata un diferencial de X, y en ese caso
la presión se vuelve a equilibrar con la presión externa. Es decir, suponiendo que esto se realice en cuasi equilibrio, la presión del sistema estaría siempre igualándose con la presión del medio. Pero en realidad nosotros no sabemos cómo varía la presión del sistema. No podemos suponer que se realiza en cuasi equilibrio. Entonces, lo que sí sabemos es que la presión externa es constante. Y por lo tanto, en lugar de calcular el trabajo desde el punto de vista del sistema, lo podemos calcular desde el medio. ¿Por qué? Porque el trabajo que realiza el sistema contra el medio es el mismo trabajo que el medio está recibiendo de parte del sistema. Entonces lo podemos considerar como si fuera un trabajo de compresión para el medio. Pero que como es un trabajo de compresión para el medio sería un trabajo negativo. Pero como es el medio y es menos el trabajo del sistema, entonces queda positivo. O sea que es lo mismo, si nosotros supiéramos cómo evoluciona la presión del sistema, lo podríamos calcular desde el sistema, pero en este caso no lo sabemos, entonces tenemos que calcularlo desde el punto de vista del medio. Por eso que hicimos este cálculo. Bueno, por otro lado, el otro punto que nos pedía, déjenme ver, era si las energías internas específicas del gas en el estado inicial y final son 210 y 335, calcular el calor transferido. Entonces, bueno, sabemos que el primer principio nos dice que la cantidad de calor transferida es igual a la variación de energía interna y el trabajo que realiza el sistema. El trabajo que realiza el sistema, ya lo calculamos antes, es el trabajo total que tenemos acá, que es de 68,88. Y nos dan de dato la variación de energía interna. Por lo tanto, reemplazamos los valores, 335 menos 212, en kilojoule por kilogramo, por la masa, ¿sí? Que es 0,05 gramos, porque lo que nos dan es la energía específica, la energía interna específica, entonces tenemos que multiplicarlo por la masa, y para pasarlo a joule, porque tenemos el trabajo en joule, y nos pide calcular el calor en joule también, entonces tenemos que pasar de kilojoule a joule, por lo tanto multiplicamos por 1000 joule y dividimos por 1 kilojoule, que esto es una equivalencia, es decir, acá estamos multiplicando y dividiendo por 1 en realidad. Con lo cual seguimos manteniendo la igualdad. Bueno, y le sumamos la cantidad de trabajo y la cuenta nos da 131,38. Es decir, que ese sería el último punto que nos pide el calor transferido hacia el sistema. Bueno, y eso sería todo en el ejercicio. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a este ejercicio o a cualquier otro? ¿O alguna otra duda que quieran preguntar? Bueno, no hay preguntas. Bueno, chicos, entonces, si Juan o Guille, Nico quieren hacer algún comentario, si no, nos veríamos el viernes que viene. Sí, no hay problema. Viernes que viene. No tengan miedo de consultar. Sí, no. Si tienen alguna pregunta que hacer, que la hagan. No se te escucha, Nico, a vos. No tengan miedo de consultar y que vayan haciendo ejercicios sin problemas. Sí, sí. Sí, ahí vi que algunos chicos estuvieron subiendo los ejercicios. Bueno, traten de ir haciendo ejercicios lo más que puedan y váyanlo subiendo. A medida que van subiendo, nosotros los vamos evaluando. Y bueno, nos vemos si no preguntan, nos vemos el viernes que viene y les deseo buen fin de semana para todos. Buen fin de, nos vemos. Gracias, buen fin de Igual. todos. Gracias. Chao. Bueno, Gracias. bueno, hasta luego. Gracias. Chao. Buen fin de- Chao, chao.